gracias por su presencia a esta comparecencia que hacemos para presentar aquí en Jerez la campaña que se ha iniciado a nivel provincial en relación a las pensiones, ¿no? Decirles varios mensajes. El primero es que desde el Partido Popular queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a los jerezanos, porque ellos pueden tener la garantía de que un gobierno del Partido Popular en España es la principal garantía para el abono de las pensiones, para que ellos puedan recibir sus pensiones. Porque todo el mundo sabe que cuando gobierna el Partido Popular las pensiones se garantizan y suben, y todo el mundo sabe que cuando gobierna el Partido Socialista las pensiones se congelan y se pone en quiebra, se pone en peligro el sistema de pensiones. Decirles que en Jerez 32.000 jerezanos, 32.000 pensionistas jerezanos se van a ver beneficiados por la subida de las pensiones en el año 2013. De esto decirles que la mayoría de ellos, casi 24.000, que son aquellos que reciben una pensión menor de 1.000 euros, van a ver incrementada esa pensión en un 2%, y que el resto van a ver incrementada la pensión en un 1%. Y es importante decir esto y recalcarles dentro de esta campaña que se van a repartir volatinas por los barrios de Jerez y por Jerez, y se van a hacer presentaciones de esta campaña donde se pone en evidencia las diferencias que hay entre lo que ocurre con las pensiones cuando gobierna el Partido Popular y lo que ocurre con las pensiones cuando gobierna el Partido Socialista. ¿Y qué es lo que decimos? ¿Y qué es lo que queremos trasladar? Pues mientras que cuando gobierna el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, sube hasta un 2% las pensiones en el año 2013, tenemos que recordar, como todo el mundo sabe, que el PSOE fue el primer gobierno que congeló las pensiones en el año 2011 en los 25 años de democracia. Por otro lado, decir y recordar que en el año 2012 el gobierno del Partido Popular también subió las pensiones y compensó aquellos recortes del año 2011 impuestos por el Partido Socialista. Y esos recortes supusieron en el año 2011 que los pensionistas jerezanos recibieran una media de unos 30 euros menos mensuales. Ahora el Partido Socialista quiere darle la vuelta al tema, pero esa es la realidad de lo que ha ocurrido. También queremos trasladarle otro mensaje para recordar que fue precisamente el gobierno del Partido Popular en el que el año 1997, cuando se encontró quebrado el sistema de pensiones, creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar el pago de estas pensiones, y que en contraposición fue el gobierno del PSOE el que dejó de aportar a ese fondo de reserva casi o más de 14.000 millones de euros para atender a compromisos con otros gastos que pusieron en peligro este fondo de reserva. Resumiendo, las pensiones, gracias al gobierno del Partido Popular, están garantizadas. A pesar de la situación económica, subieron en el año 2012 y suben en el año 2013. Y por el otro lado, como todo el mundo sabe, cuando el gobierno del PSOE, cuando está gobernando el PSOE, las pensiones se congelan y además dejan el sistema de la seguridad social, el sistema de pensiones, en quiebra. La mayor garantía para Jerez, los jerezanos y los pensionistas de Jerez, para garantizar lo que es el sistema de pensiones y que las pensiones se van a pagar, es el gobierno del Partido Popular en España. Esto es lo que queríamos trasladar. ¿Tienen ustedes alguna pregunta de esto, de otro tema? Yo sí. Bueno, adelante. Yo le quería preguntar, por un lado, acaba de emitir un comunicado al foro, también lo dijeron ayer en rueda de prensa, lo dijeron, lo de que no se ha encontrado finalmente un banco, una entidad financiera que gestione los ingresos del impuesto. A partir de ahí, entonces, no hay entidad financiera que los anticipe hasta que no llegue el ingreso del IBI. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso del ayuntamiento en ese sentido? Y por otro lado, ¿cuál es la situación actual, una vez que se ha restablecido el suministro en Guadalcantín? ¿Cuál es la situación actual
de suministro eléctrico a las dependencias municipales de pedanías y cómo van las negociaciones con Endesa. Pues mire, vamos a ver, en la primera pregunta que usted hace, decirles que efectivamente, como ya se hizo público, el concurso para la entidad gestora se había quedado desierto. Los pasos que se están dando son en dos direcciones. Uno, pues se está siguiendo, como ustedes saben, una vez que queda el concurso desierto, la ley permite la apertura de un procedimiento negociado y se sigue negociando para la posible entrada de una entidad financiera. Pero por otro lado, también, y lo van a ver, como ya se anunció desde el gobierno, van a ver que se va a iniciar una campaña importante de sensibilización y de trasladar las facilidades y las comodidades que tiene el plan personalizado de pago, porque eso permite, en la medida en la que haya un mayor número de jerezanos que se acojan a esas facilidades, con esa reducción del 1,5% en el pago de los impuestos, y por otro lado poder fraccionar los impuestos a lo largo de 11 meses, y por otro lado no tener que venir a pagar y poder hacerlo directamente con domiciliación bancaria, en la medida en la que se incremente esa, diríamos, plan personalizado de pago, menor dependencia hay de las entidades financieras y por tanto de tener que contar con una entidad gestora. Ahora mismo están abiertas las dos líneas, es decir, una no quita la otra. Lo que se sigue trabajando para poder alcanzar algún acuerdo con una entidad gestora de los tributos que fundamentalmente entran en 2 meses del año, pero por otro lado también entendemos que hay que promocionar, y así se va a hacer desde el gobierno, se va a hacer una promoción importante del plan personalizado de pago, sobre todo porque da ahorro a los ciudadanos, un ahorro de un 1,5% en lo que es el pago de los impuestos. Por otro lado, da facilidad de pago porque está aplazando en 11 meses los pagos que se tienen que concentrar en 2 meses, en 2 épocas del año, y por otro lado también la comodidad de poder hacerlo directamente en las entidades financieras, ¿no? Eso por un lado. Y la otra pregunta que usted me hacía, decirles que ayer a mediodía se restableció, según la información que tenemos, el suministro en las dependencias de las entidades locales autónomas de la zona rural. Sí decirles que, y trasladar un mensaje a los jerezanos, ¿no?, que viven en la zona rural, que el gobierno del Partido Popular, liderado por María José García Pelayo, bueno, pues va a estar siempre intentando aportar soluciones a los problemas que surjan, con independencia de bueno, pues otros intereses que puedan tener determinados representantes en las entidades locales autónomas. Decirles que con los alcaldes pedáneos en su momento, y atendiendo a la situación económica que hay, se acordó con ellos un plan de pago de las transferencias. Ese plan de pago se está cumpliendo, según la información que nos han trasladado. En la semana pasada se cumplía el 98%, según lo acordado con ellos, y como existe un problema, y así se lo hemos trasladado, de que ellos, bueno, pues dentro de la autonomía que tienen para intentar evitar los problemas de corte de suministro, deberían o tendrían que intentar de alguna manera pues atender a esos pagos, como hace el Ayuntamiento de Jerez en la medida de sus posibilidades, pero viendo que nos trasladaban esta imposibilidad, pues lo que se ha planteado es, con cargo a la deuda que hay, que podamos desde el Ayuntamiento negociar con la entidad, en este caso con Endesa, que es la suministradora, ¿no? Eso lo hemos puesto encima de la mesa precisamente para dar una posible solución a esa situación, ¿no? Entonces, a día de ayer, pues, después de las negociaciones, que directamente además ha llevado la alcaldesa juntamente con los delegados de Economía, la información que tenemos que se había restablecido. Y eso es una solución, una propuesta que hemos puesto encima de la mesa para que todos los jerezanos de la zona rural tengan la posibilidad y tengan la garantía de que desde el gobierno del Ayuntamiento de Jerez, desde el Ayuntamiento de Jerez, pues no hagamos todo lo posible para que esto no vuelva a producirse, ¿no? Ayer mismo incluso pues tuvimos la delegada de Medio Rural, y estuve yo también, estuvimos reunidos con todos, no con todos ellos, pero casi todos, y les estuvimos trasladando. Ellos nos manifestaron que estaban de acuerdo en la propuesta que había hecho el Ayuntamiento, que lo veían bien, y que bueno, pues que tiráramos para adelante con esa propuesta. Al menos eso fue lo que nos dijeron en la reunión. Y lo que esperemos es que sobre estas negociaciones y sobre estos acuerdos que se puedan llegar, pues bueno, pues no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Pero la situación pues es la que tenemos. Pues tiene lugar, Antonio, la primera de las 3 concentraciones convocadas por la plantilla de comisiones contra los recortes que parece que se avecinan.
Desde el PP, que al frente del Gobierno de la Nación ha sufrido dos huelgas generales, ¿hay algo que decir al respecto de esa posibilidad del sindicato? Bueno, lo único que tenemos que trasladarle es que si hemos tenido algo ha caracterizado tanto a la alcaldesa como al Gobierno del Partido Popular, es que desde el primer momento hemos ido diciendo las cosas y hemos ido planteando las acciones que se iban a realizar, ¿no? No podemos olvidar que hay tres objetivos fundamentales, ¿no? Uno es solucionar la situación económica del ayuntamiento, otro es prestar unos servicios de calidad a los ciudadanos y un tercero es intentar, en la medida de las competencias o de las posibilidades del ayuntamiento, incidir en la mejora económica, ¿no? Dentro de esa primera parte, que ahora se inicien las movilizaciones, es algo que ya no es nuevo, ¿no? Es decir, tanto el expediente de regulación de empleo que se ha tenido que realizar, como ese ajuste de la relación de puestos de trabajo y el ajuste salarial, es algo que se aplica ahora, pero que ya se lleva viendo desde un montón de tiempo y está en la mesa de negociación desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que decir es que estamos intentando y estamos tomando las decisiones que consideramos que son las necesarias para intentar solucionar la situación. Es lógico y es comprensible que se realicen manifestaciones en torno a este tema, pero lo que no hay que perder es que el objetivo de estas medidas es intentar que entre todos, trabajando entre todos, salgamos de esta situación. Respecto al concurso del agua de Agensa, se ha modificado el pliego de condiciones. ¿Por qué en concreto? Alguna exigencia que se pide, sobre todo eso de que haya experiencia en municipios de más de 1.000 habitantes. ¿Esas cláusulas por qué se han introducido? No, ahí, como ustedes saben, el pliego, que hay que dejar claro que, a diferencia de los pliegos que se realizan en otros sitios, el pliego de Jerez tiene una particularidad especial, ¿no? Y es que es lo que se llama una puja abierta, es decir, aquí no hay posibilidad de discrecionalidad ninguna a la hora de adjudicar si hubiera empresas que estuvieran interesadas, ¿no? Es decir, aquí al final, con independencia de que hay que pasar un corte técnico para poder acceder al servicio en Jerez, el que aporte más valor a la ciudad, es decir, el que puje más alto, con independencia de las características técnicas, unas mínimas hay que tener, es el que al final resultaría adjudicatario, ¿no? Esto es importante dejarlo claro. Es decir, a diferencia de otros concursos, aquí es una puja abierta, que el que más valor dé, es decir, el que puje más alto por el canon, es el que se lo puede llevar. Después de haber sacado el primer concurso, ustedes también saben que la ley permitía abrir un procedimiento negociado. Sí, se podría haber hecho un procedimiento negociado, pero por indicación directa de la alcaldesa y del gobierno hemos entendido que era lógico volver a sacar un nuevo concurso público, que está publicado, aunque la ley no lo hubiese seguido, teniendo en cuenta lo que es este contrato, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que incluso desde la propia plantilla se nos había manifestado en algunos momentos el temor, ¿no?, de que después de lo que había ocurrido inicialmente, pues que aquí pudiera haber alguna puja de empresas que no tuvieran la suficiente solvencia o fondos que no tuvieran la suficiente solvencia para poder llevar el servicio. Entonces, con estas características, pues lo único que se está poniendo, teniendo en cuenta que al final es una puja abierta, es decir, el que más dinero dé, el que más valor aporte, pues exigir que las empresas que concurran, pues al final sean empresas de reconocida solvencia en el sector. Y esos requisitos, pues lo que hacen es que cualquiera de las empresas importantes que está en el mercado puede pujar en esta concesión y el que más dé, pues evidentemente conforme al pliego, pues será el que se resultará adjudicatario, si así ocurriera, que esperamos que sí, ¿no? Eso por un lado. Y después, básicamente, las modificaciones, como ya se les trasladó, son fundamentalmente modificaciones de financiación. Es decir, antes, en vez de aportar el canon inicial, pues lo que se hace es que se permite un 50% inicial y un 50% después. Esa es la característica. Hablando de puja abierta, quien más puje, ¿el canon que se solicita es un canon máximo o es un canon mínimo? No es mínimo, es un tipo de licitación, son 80, de ahí, ¿no? A partir de 80 millones es el tipo de la licitación. Lo que pasa es que se flexibiliza el pago, un 50%,
creo recordar que era a los 60 días después de la adjudicación, después de la formalización, y el resto en la misma anualidad. ¿Vale? ¿Algo más de esto del tema? ¿Qué previsión hay que, dado el tema de lo que se al principio de la entidad financiera que no ha salido y tal, de pago de nóminas entonces, de ahora en adelante? Bueno, ahora mismo yo creo que se había realizado un pago de... Eso lleva directamente el de 600. Pero que eran municipales, ¿no? Sí, sí. Y la idea es, ¿no? Se prevé que más pronto que tarde, no le puedo decir exactamente cuándo, se pudiera incluso hasta culminar, ¿no? Porque tenga usted en cuenta que con independencia de que haya una entidad gestora, los ingresos van viniendo. Es verdad que se concentran fundamentalmente en 2 meses del año, pero el servicio de recaudación sigue recaudando. No le puedo decir exactamente la fecha exacta porque eso es un tema que lo están viendo más desde tesorería y desde economía, pero sí sé que la idea es culminarlo lo antes posible, o sea, no va a tardar mucho en culminarse el pago de la nómina. Pero se mantendría, entiendo, para los siguientes meses el mismo fraccionamiento, ¿no? Sí, bueno, eso va también un poco en función de la previsión de ingresos. Ahora mismo no tengo yo el dato para informarle de cuál sería la previsión de aquí, por ejemplo, en enero, ¿no? Pero sí hay que ir adaptándose a los ingresos que se están haciendo. De la misma manera pues, que se hizo una planificación de los pagos a los trabajadores municipales el año pasado, pues habrá que hacer una planificación atendiendo a las posibilidades de ingresos que tengamos. ¿Que se culmina la entidad gestora? Pues será distinto, evidentemente se normalizará en la medida de las posibilidades. ¿Que se culmina el proceso del agua? Pues en el momento en el que se vayan recibiendo los fondos, pues también eso incide evidentemente en las previsiones de tesorería, ¿no? Pero bueno, son cosas que no están todavía hasta que no se vayan cerrando. Que entonces no afecta mucho por ejemplo el que se ha hecho, ¿no? ¿El qué, perdón? La RTT y el ERE. Entonces quiero decir que tampoco se está observando mucho por parte de los trabajadores. No, bueno, sí, tengo usted en cuenta que ha habido una reducción importante de lo que es la nómina mensual. Eso no significa que no vayamos a tener problemas, y sobre todo por algo que es importante, es decir, los trabajadores claro que tienen derecho a cobrar de la misma manera que cuando se han recibido importantes ingresos, pues se ha intentado hacer el mayor número de pagos posible, no solo a los trabajadores, sino también a las empresas concesionarias que prestan los servicios y todos aquellos servicios que se entienden necesarios para, insisto, dentro de los objetivos, dar los servicios del ayuntamiento de la ciudad a los ciudadanos. No nos podemos olvidar que hay una obligación clara y directa del ayuntamiento con los trabajadores del ayuntamiento, pero que el gobierno de un ayuntamiento no es única y exclusivamente el gobierno de los trabajadores municipales, es el gobierno de la ciudad y por lo tanto dentro de esas previsiones pues también tiene que contemplar todos aquellos pagos que vayan directamente relacionados con la prestación de los servicios a los ciudadanos. Dos cuestiones. ¿En qué punto está la RPT después de que una información, creo que alguna solicitud de documentación que había hecho la Junta de Andalucía, ¿no? En 2003, y otra, si tiene información del gobierno municipal de una operación de la Guardia Civil en Mercajer? Te reconozco que lo último no tengo ni idea que ha sido hoy. Sí, parece ser que... Eso no te puedo decir porque no lo sé. Y lo otro, la RPT sé que se sigue trabajando con la información que ha solicitado la Junta de Andalucía. Ya se ha publicado en el boletín oficial de la provincia la provisión de los puestos por libre designación. Se ha acordado las bases para el resto de puestos en la mesa general y la previsión es que en la próxima Junta de Gobierno pues, se puedan aprobar el baremo, ¿no? Y esto pues sigue adelante, ¿no? De momento, bueno, pues toda la información que necesite la Junta de Andalucía se le va a ir solicitando. De momento tampoco ha habido ningún pronunciamiento en ningún sentido ni otro. Con respecto a lo que preguntaba Gloria de los pagos de la nómina, por aquello de la prelación de pago, si no se afrontó la nómina de noviembre, hasta que no se complete no se puede pagar el plan de pago con bomberos, respuestas auxiliares del mes, todo eso. ¿Cómo está previsto para evitar nuevos conflictos? Bueno, lo primero, como usted bien ha dicho, es cumplir con la prelación de pago que es la nómina. En adelante, bueno, vamos a confiar en que en breve pues, se pueda cerrar acuerdos con entidades gestoras y si no, pues habrá que negociar también con ellos para ver cuáles son las previsiones de pago con las empresas concesionarias. Esto
es algo que, atendiendo a las circunstancias y atendiendo al desarrollo de los procesos de negociación de estos concursos, pues puede cambiar de un día para otro.